Bien, nuestra sección expositiva en esta mañana se va a encontrar en Lucas 20 del 9 al 19 y el mensaje se va a llamar Jesús es la piedra angular. Y nuestro texto áureo se encuentra en Romanos 9 del 30 al 33 y dice así: ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Ahora dice Pablo: tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo. El que crea en él no será avergonzado. Gracias te damos, Señor. Tú eres bueno, tú eres maravilloso. Te pedimos que bendigas este mensaje. Más bien que nos bendigas a nosotros y que clarifiques nuestras mentes, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento para poder entender todo lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Por favor, oramos, te damos gracias. Amén. Gracias, Señor. Bien, en nuestro último encuentro estuvimos introduciendo un ciclo o una serie de 3 preguntas que le iban a hacer a Jesús. Preguntas capciosas, preguntas maliciosas, que estaban destinadas más bien no a obtener conocimiento de Jesús, sino a tratarle de agarrar en algo para poder acusarle y poder apresarle. Ya la cúpula gobernante judía había decidido que se necesitaban deshacer de Jesús y habían tomado esto seriamente, y por ellos mismos se acercaron a Jesús a tratar de obtener esta justificación para poderlo apresar. Estuvimos hablando de la primera pregunta, donde es cuestionado Jesús acerca de su autoridad. Y estuvimos viendo de que Jesús se negó a responder la pregunta. El Señor les devolvió una pregunta diferente, pero con la misma intención acerca de Juan el Bautista. Ellos dijeron no sabemos, y el Señor dijo, bueno, pues si ustedes no saben, pues yo tampoco les voy a responder. ¿Con qué autoridad hago yo estas cosas? ¿Verdad? Ese fue la vez pasada. Bien, la clase de hoy está directamente relacionada con la anterior y de hecho son el mismo evento. Lo que pasa es que no pudimos incluirlo todo la semana pasada por cuestiones de tiempo. Hubiera hecho el mensaje sumamente largo. Pero una vez que el Señor le dice a los sacerdotes y escribas que habían venido a él con esta pregunta capciosa, le dice, no les voy a decir con qué autoridad hago yo estas cosas. El Señor enseña la parábola que vamos a estudiar en la clase de hoy. Y si ustedes buscan en sus Biblias, la parábola se llama la parábola de los labradores malvados. Pero básicamente lo que Jesús hace con esta parábola es enseñar que Él es la piedra angular y que el que rechace o deseche a Jesús como piedra angular será desmenuzado, pero el que se acerque a Jesús y cree en Él será salvado. Básicamente esta peculiar parábola profetiza el juicio venidero una vez más, habla de la inclusión gentil una vez más. Hemos estado hablando de eso hasta el cansancio en este último viaje de Jesús a Jerusalén, y básicamente cumple con aquella profecía de Simeón que hizo cuando Jesús todavía era pequeño en el templo. Y recuerden que ahora Jesús está en el templo, de que Jesús sería puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Dicho esto, les anuncio que tenemos 3 encabezados. El primero es el rechazo a los mensajeros, versos del 9 al 12. El segundo es asesinato del heredero, versos del 13 al 15a. Y después la piedra angular desechada, versos del 15b al 19. Dese cuenta de que estoy separando el versículo 15 en 2 partes. La A se queda en el encabezado 2,
La B se pasa para el encabezado 3. ¿Sí? Bien. Katie, tú que estás ahí mismo al lado del micrófono, por favor. El rechazo a los mensajeros. Y comenzó a referir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores. Y él se fue de viaje por mucho tiempo. Y al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearlo, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo y ellos también a este. Después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercero y a este también lo hirieron y echaron fuera. Muy bien, gracias. Bien, lo primero que tenemos que analizar es el contexto de lo que está pasando. Y básicamente ya les adelanté una gran parte del contexto en la introducción. Solo me faltó un detalle importante y es la razón detrás del silencio de Jesús. ¿Por qué Jesús se niega a responder la pregunta? Habíamos visto en la clase pasada que el Señor no teme a la confrontación con los líderes religiosos. Ya Él los había llamado hipócritas, los había llamado sepulcros branqueados, les había tirado los pecados a la cara, les había llamado a Herodes zorra. El Señor, cuando había tenido que ser confrontativo, lo había sido. Luego, no podemos pensar que esta era la razón. Y tampoco podemos pensar que el Señor estaba evitando su muerte, porque Él básicamente había anunciado tan solo un poco tiempo atrás de que Él tenía que sufrir en Jerusalén a manos de los líderes irreligiosos y que Él tenía que morir allí. Luego, ninguna de estas dos razones pueden ser, y estuvimos viendo que la razón del silencio de Jesús, y es muy importante para entender esta parábola, la razón es que el juicio ya había sido decretado debido al rechazo de la cúpula judía, o sea, todo lo que era Sanedrín, sacerdotes, fariseos, escribas y los principales de los saduceos. Toda la cúpula religiosa y civil de lo que era la nación de Israel en los tiempos de Jesús había rechazado al Mesías y el juicio ya había sido decretado. Por eso es que Jesús, un momento después de entrar a la ciudad, en la entrada triunfal, llora sobre la ciudad de Jerusalén. Ya esto lo vimos. Luego, este es el contexto inmediato que enmarca esta parábola. El Señor no está haciendo evangelismo. El Señor está explicando por qué está emitida una sentencia de juicio positivo contra la ciudad de Jerusalén. Y acuérdense que la ciudad de Jerusalén es la capital del país, del reino. Luego, si hay una sentencia sobre Jerusalén y hay una profecía de Jesús diciendo de que todo va a ser destruido, empezando por Jerusalén, está hablando de una terminación del país como país, está hablando de una terminación de la religión como religión, un cese de los sacrificios en el templo y de hecho vamos a ver un poco más adelante que el Señor también anuncia la destrucción del templo. Y ya todo esto es historia pasada, ya esto sucedió. Pero el marco en el que se establece esta parábola es en el marco explicativo de por qué ocurre este juicio, cuál es la razón detrás del juicio. ¿Ya? Y el Señor no les explica la razón del juicio a sus objetores, no les explica la razón del juicio a los que vinieron a hacerle esta pregunta sobre su autoridad, pero se gira a la audiencia, hay un cambio de audiencia y el Señor se dirige al pueblo que se había reunido allí para escucharle. Ahora, si usted analiza el contexto y lee la parábola en su totalidad, y lo vamos a ver al terminar el estudio, los líderes judíos, los escribas, los sacerdotes que habían salido a preguntarle aquello de la autoridad, entendieron la parábola y entendieron que el Señor los estaba atacando por medio de la parábola. De manera que aunque se produce un cambio de audiencia y el Señor empieza a dirigirse al pueblo, es notable que que el Señor era consciente de la presencia de los sacerdotes y los escribas. No se habían ido, allí se habían quedado.
El Señor estaba hablando de ellos, pero no con ellos. Básicamente estaba hablando con el pueblo. Ahora, ¿cuál es la esencia de la parábola? Bueno, la parábola habla de un hombre, de su viña y de unos labradores. Este hombre plantó una viña, pero debido a que tenía que marcharse por un tiempo largo, él arrienda la viña. ¿Qué significa arrendar? Rentar. Él renta la viña a unos labradores. Me imagino que hicieron una especie de contrato, ¿sí? Bueno, ustedes se van a quedar en la viña y este % va a ser para ustedes y el otro % va a ser para mí. Y cada vez que sea cosecha voy a enviar mis siervos para que mis siervos obtengan el fruto que me pertenece por ser el dueño de la viña. Yo me voy a ir por un tiempo largo. Así que así quedamos. Bye bye. Y el hombre se marchó. ¿Ya? Ahora, el asunto de la parábola es que debido a la maldad de los labradores a los que le fue rentada o arrendada la viña, este hombre se vio incapacitado de obtener frutos. Ahora, este mensaje directo al pueblo no era ajeno al lenguaje de la Escritura. Ya en Isaías, el Señor había identificado a Israel con una viña y se había identificado en una relación similar a la que tiene este hombre de la parábola de Jesús con su viña. Y si vamos a Isaías 5, del 1 al 2, usted puede notar las similitudes de una parábola con la otra. Ahora, no son idénticas, tienen sus detalles diferentes, pero se da cuenta de que ya Israel había sido identificado con una viña anteriormente. ¿Ya? Miren el texto, dice: cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Y esperaba que produjere uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. ¿Sí? Con usted, nosotros no somos especialistas en plantar vides ni nada por el estilo y no estamos muy familiarizados con este lenguaje. Pero si usted lee el texto que yo acabo de leer, usted se da cuenta que el Señor hizo con la viña todo lo que tenía que hacer. Él le quitó las piedras, la puso en una fértil colina, no la plantó en el desierto, la cavó por todas partes, buscó vides escogidas, no cualquier vid. Buscó las más escogidas, las mejores. Hizo todo lo que podía hacer para obtener fruto. Sin embargo, a pesar de haber hecho, puso la torre, a pesar de haber hecho todo, no obtuvo lo esperado, sino que obtuvo uvas silvestres. Ya, es la misma situación en la que Jesús está aquí. La historia continúa y dice que para el tiempo de la vendimia, ¿qué significa una vendimia? Una cosecha. Para el tiempo de la vendimia, envió a sus siervos a buscar los frutos acordados según el contrato. Era natural que el dueño esperara que la viña diera frutos suficientes para que tuvieran los que la estaban labrando y él tuviera una parte. ¿Ya? Él no quería toda la parte, quería su parte. Y manda a los siervos a buscar el fruto que le tocaba como parte del arrendamiento del viñedo. Ahora, la nación escogida, Israel, que es a la que el Señor está comparando aquí con la viña, fue escogida para presentar frutos. El Señor no escogió una nación para que hiciera lo que le diera la gana o para que actuara como quisiera, ni para que se guiara por sí misma. El Señor escogió una nación para que diera un fruto específico. Es más, nótese de que Dios no escoge una nación como tal. Dios escoge a Abraham. Y de Abraham hace de cero la nación. Es como nosotros.
no participamos en una iglesia ya establecida, sino que estamos tratando de hacer una iglesia de cero, desde el principio. Eso fue lo mismo que hizo Dios con Abraham. Escogió a Abraham, lo sacó de su tierra, de su parentela, lo trajo para acá, para Canaán, y trató de hacer, y de hecho hizo una nación de Abraham. Pero no lo hizo para que esta nación viviera de acuerdo a sus propias reglas, sino la hizo con un propósito establecido. Mírelo aquí. Fíjense que este texto que te voy a poner es un texto de el mero principio del trato de Dios con Abraham. Ni siquiera se llamaba Abraham, se llamaba Abram, sin el cambio de nombre todavía. Y Dios le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Un texto que en la actualidad ha sido totalmente mal entendido. Pero ahora viene lo importante y dice: y en ti serán benditas, ¿qué dice ahí? Todas las familias de la tierra. ¿Se da cuenta? Dios no está haciendo una nación exclusiva, sino que Dios está haciendo una nación para que sea inclusiva. Dios quiere usar su nación, la nación escogida, para bendecir las otras naciones, las otras familias. Eso es lo contrario a lo que Israel hizo. Israel se encerró y dijo: Dios es nuestro y los demás que se las arreglen. Pero Dios quería que Israel mostrara al mundo, a las demás naciones, mostrara a Dios, y que las demás naciones quisieran servir a ese Dios por su trato con Israel. Es un propósito inclusivo, no exclusivo. ¿Se da cuenta? Ahora, Israel fue puesto para que diera frutos. Dios quería un fruto específico. Bien, este hombre plantó la viña y estaba esperando de la viña frutos. Ahora, ¿qué requiere una viña para que tenga fruto o para que dé resultado? Tiene que tener una administración adecuada. Porque imagínate, si la cantidad de fruto que da una viña es insuficiente para cubrir los gastos que tuvieron que invertir en toda la siembra, en toda la siega, en todo el proceso, pagarle a trabajadores y hacer cosas similares. Pero si no hay una buena administración, si no se hace de una manera adecuada, la cantidad de frutos que va a producir la viña no va a ser suficiente para que produzca algún beneficio. Luego, hay algunos que entienden que este viñedo es diferente al de Isaías, porque este sí producía fruto, pero eran los labradores los que eran malos. Pero si usted lee la parábola con cuidado, en ningún lugar se habla si daba fruto o no el viñedo, porque verdaderamente frutos pudo haber dado, pero si tenía una administración inadecuada, cuando los labradores pagaban los gastos que habían tenido y se quedaban con una parte, a lo mejor pensaban, por su mala administración, de que tenían lo mínimo necesario y no podían darle al dueño de la viña de eso, porque se hubieran quedado ellos con una parte muy pequeña. ¿De dónde saco esto? Saco esto de la historia, porque esto es una cosa que sucede una y otra vez de los terratenientes, los dueños de tierra, que se la dan a los campesinos para que produzcan la tierra, pero cuando tratan de quitar las ganancias de los campesinos, dejan a los campesinos sin nada, y básicamente los campesinos casi no tienen dinero ni para sostenerse ellos, ni para empezar la próxima siembra y cosecha. Pudo haber sido no un problema de que la viña no diera fruto, sino un problema de una administración inadecuada. Teniendo en cuenta de que Jesús está identificando a Israel con esta viña, es evidente, y ya lo hemos visto en clases pasadas, que los líderes religiosos y los líderes civiles del pueblo de Israel, en los tiempos que Jesús caminó sobre la tierra,
estaban haciendo lo que les daba la gana. Estaban usando la religión para negocios, habían cambiado la ley, habían cambiado la forma en la que Dios les había mandado vivir, y todo para sacar más ganancias. Hemos estado hablando de que la ley judía como tal, la que Dios le dio al pueblo, protegía al pobre, al menesteroso, al desamparado, hacía que se le perdonaran los créditos cada 3 años, y cada cierto tiempo el pueblo podía empezar de nuevo, ya saben, en el año de jubileo, para que los pobres no fueran pobres siempre y los ricos no fueran ricos para siempre, y la distancia entre ellos se hiciera demasiado grande. Todo esto en clases anteriores se les ha explicado a ustedes de cómo Israel fue cambiando y usando la astucia para cambiar estas leyes y para usarlas para su beneficio y para prorrogarse en el poder y hacerse cada vez más ricos, mientras que el pueblo estaba cada vez más fastidiado y más menesteroso. Esto era una administración inadecuada, al punto de que el Señor 2 veces entró al templo de Jerusalén y 2 veces lo purificó, porque ellos habían hecho de la religión un negocio. ¿Sí? Todo esto lo hemos hablado. Luego, la administración inadecuada, probablemente de los labradores malvados, provocó que no pudieran enviarle frutos al dueño y tuvieran que maltratar a los siervos. Y básicamente es lo mismo que estaba pasando con Israel. Ahora, lo otro que implica que hay un arrendamiento de una viña es que hay una rendición de cuentas regularmente. Y esto usted lo va a ver en el próximo encabezado. Y es que el señor de la viña mandó unos siervos a buscar frutos, lo maltrataron, no hubo fruto. Después volvió a mandar a otro siervo a recoger frutos, lo maltrataron, no hubo fruto. Y después mandó a otro. Regularmente se exige rendición de cuentas. No existe tal cosa como que uno vive libre como el viento. No, uno siempre tiene que rendirle cuentas a alguien, ¿sí? Cuentas a alguien, a la familia, a la esposa, al jefe en el trabajo, a Dios, a la iglesia. Uno tiene que rendir cuentas de la forma en la que uno se conduce todo el tiempo. De lo contrario, la sociedad nuestra sería un absoluto caos. Luego, el señor de la viña estaba mandando a estos siervos, no porque era malo, no porque tenía una mala intención, sino porque le tocaba exigir rendición de cuentas. Es lo mismo que hacía Dios con Israel cuando se formaba el problema y el Señor mandaba un profeta o el Señor mandaba un mensajero, un juez, cualquiera de estos, para que le dijera al pueblo cuánto se habían separado de los estatutos de Dios, y para que volvieran y se arrepintieran antes de que llegara el juicio. Si usted lee la historia del Antiguo Testamento, desde Josué hasta la deportación de Babilonia, usted se va a dar cuenta que el pueblo de Israel es una historia de subidas y caídas, Peco y me arrepiento, peco, viene el juicio y después me arrepiento, peco, viene el juicio y después me arrepiento. Es una historia donde no aprendían la lección. Volvían a tropezar con la piedra una y otra vez. Y el Señor tenía que exigir cuentas, mandar un mensajero, y todo esto fue hecho una y otra vez. Y todavía con la deportación, con los 70 años de cautividad, no aprendieron la lección. Para cuando Jesús estaba sobre la tierra, la nación estaba igual de corrupta que antes. No aprendían la lección. ¿Sí? Ahora, miren lo que dice el texto. El Señor de la viña, por eso la sabiduría de Dios, escucha, también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos, ¿qué van a hacer? Matarán a algunos y perseguirán a otros, para que la sangre de todos los profetas derramada en la fundación del mundo se cargue a esta generación. ¿Quién está mandando los profetas? El Señor, profetas y apóstoles. Y ya el Señor está dando por sentado que ellos han matado y perseguido a todos los profetas que le han sido enviados, y que por eso se les va a pedir la sangre de todos ellos a la generación que estaba viviendo los tiempos con el Señor. Ya eso también lo tratamos en clases anteriores, de por qué se le va a cobrar toda la sangre, desde Abel hasta el último, que fue Juan el Bautista.
¿Por qué se la va a cargar a esa específica generación? Bueno, porque esa específica generación va a matar al hijo. Y ya eso la va a hacer culpable de todos los pecados anteriores y van a tener que pagar también por eso. Pero aquí está evidenciado por el mismo Señor, y ya eso lo explicamos anteriormente porque eso es un texto de Lucas, de que Israel no prestó atención a la rendición de cuentas. La trató de evitar a toda costa. ¿Cómo la evitaba? Matando a sus profetas. Matando uno y cada uno. Y a los que se lograban escapar eran perseguidos ferozmente. ¿Sí? Ahora, vamos a ver cuál es la solución que haya el Señor de la viña ante esta hostilidad hacia sus mensajeros. Bueno, ya me están matando a mis siervos. No matando, porque Lucas no dice que los matan, sino que los maltratan, que los golpean y los envían fuera. Son los sinópticos en Marcos y en Mateo los que sí van un poquito más lejos y dicen que también los matan. Pero Lucas, yo creo que un poco como para contrastar entre el trato dado a los siervos y el trato que se le va a dar al hijo, solo pone que matan al hijo. Ahora, vamos a ver qué se le ocurre al señor de la viña ante el maltrato de sus mensajeros. Vamos a leer, mamá. El asesinato del heredero. Entonces el dueño de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás a él lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí, diciendo: este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. Muy bien, gracias. El señor de la viña dice: no respetan a mis mensajeros, a los siervos que estoy enviando, no los respetan. Ok, esto voy a hacer. Voy a enviar a mi hijo amado, quizás a él lo respetarán. ¿Ya? Ese fue el razonamiento del señor de la viña. Y manda al hijo amado. Y cuando lo mandan, ¿qué dicen los labradores malvados? Dicen: este es el heredero. Vamos a matarlo. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para que la heredad sea nuestra. ¿Se dan cuenta cuál es el propósito de los labradores? Ellos quieren que la heredad sea de ellos. ¿Para qué? Para ellos quedarse con la ganancia. Ellos no quieren enviarle frutos al dueño de la viña. Quieren el negocio solo para ellos. Usen su mente para conectar todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora, para que ustedes conecten lo que Jesús está diciendo aquí en esta parábola. Bien, ahora, note que Jesús, que es el que está diciendo la parábola, emplea frases muy específicas. Y dice: enviaré a mi hijo amado. Y después usa otra frase y dice: este es el heredero. Matémoslo para que la heredad sea nuestra. Ahora, cuando tú matas a un heredero y la heredad se queda sin heredero, ¿qué significa eso? Que es un hijo único. Es que no había más ninguno. No había más ninguno, porque si dice: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con la heredad, significa que no hay dos herederos, ni hay tres, ni hay cuatro. Matando al único que hay, ya ellos se pueden quedar con la heredad. ¿Se da cuenta? Luego, el Señor está poniendo aquí en la parábola un hijo que es amado y que es único. ¿Se da cuenta? ¿Y quién es un hijo amado y unigénito? ¿Quién es? Jesús mismo. Luego, usted tiene que concluir que Jesús en este momento, y bueno, yo digo que por bastante tiempo, ha estado consciente de su filiación con el Padre. Y yo digo por bastante tiempo, ya con 12 años, ya Jesús sabía que el Padre que Dios el Padre era su Padre. ¿Se acuerdan cuando se perdió en el templo y dijo: en los negocios de mi Padre tengo que estar? El Señor era consciente de su filiación. Él sabía quién era. Él sabía de dónde venía. Y toda la vida de Jesús, y sobre todo en su ministerio, Él lo estuvo diciendo todo el tiempo. Y esta parábola Él lo pone claro como el mediodía. Él pone un hijo amado y único. ¿Ya? Por tanto,
Lo mismo que el hijo de la parábola, que el hijo verdadero, estaban en la misma situación frente a ellos. ¿Y qué hicieron los labradores malvados? ¿O qué hizo el pueblo de Israel con el hijo? Bueno, pues ellos dijeron, vamos a matarlo para quedarnos con la viña. ¿Cuál era la intención de los labradores malvados? Quedarse con la viña. ¿Cuál era la intención de los sacerdotes, los escribas, los fariseos? Quedarse con su país, con su religión, con sus ganancias, con su negocio, como yo le decía en la clase pasada, con su status quo. Ellos tenían una vida, no era perfecta, Roma los subyugaba, les exigía taxes y todo lo demás, pero ellos no estaban tan fastidiados como el pueblo. Ellos vivían con cierta riqueza, tenían influencia, vivían con bastante prestigio y no estaban tan fastidiados como el resto de la gente. Era una situación soportable. ¿Cuál era la contraparte de eso? Que Jesús provocara, acuérdense que ellos pensaban en un Mesías político, no en un Mesías de paz, que Jesús provocara una rebelión, que viniera entonces Roma para aplastar la rebelión. Roma destruiría todo, acabaría con la ciudad y con el país, como terminó sucediendo, mas no por causa de Jesús, sino por causa de la maldad de ellos, y ellos perderían su negocio, su estatus, su ganancia. ¿Se da cuenta? Esta gente querían acabar con Jesús para mantener sus privilegios inmediatos. Y ahí hay dos peligros. Y el primero que vamos a hablar es el engaño del control. Y esto es una cosa, mis queridos hermanos, que los creyentes tenemos que aprender de una buena vez. Y es, tú no tienes el control. No lo tienes. Y no nosotros, nadie, ningún ser humano tiene el control. No lo tienen. El control lo tiene Dios. Ahora, la gente gasta muchos recursos, mucha energía y mucho tiempo pensando que tiene el control y tratan de mantener, entre comillas, este control a cualquier precio. Esta gente pensaban que si mataban a Jesús, ya lo había dicho Caifás, que era mejor que Jesús muriera y no que muriera todo el pueblo. Ellos pensaban que matando a Jesús, ellos iban a evitar el sufrimiento de todo un pueblo. Ellos se sintieron que tenían el control, tenían una autoridad, entre comillas, y dijeron, para nosotros mantener lo que tenemos, es mejor que le demos muerte a este Jesús para quitarnos el peligro de arriba. Se sintieron que tenían el control. Terminaron matando a Jesús. Y matar a Jesús es precisamente lo que trae a Tito y lo que destruye finalmente el templo, la religión y la nación entera. ¿Se da cuenta cómo, ojalá que no esté diciendo algo que ofenda a los mexicanos, pero como decimos nosotros los cubanos, le salió el tiro por la culata? ¿Tú entiendes eso? Tú sabes que las armas tienen... también lo dicen como un dicho. ¿Se llama así? Tiene una cosa acá que es la que tú aguantas en el hombro que se llama culata. Se espera que el tiro va a salir por adelante, pero a veces pasa algo en el... Yo no soy especialista en armas, pero por donde se supone que va a salir el disparo y termina explotando hacia atrás y matando a la persona que está disparando. Y dice, le salió el tiro por la culata. ¿Sí? Y esto le pasó a esta gente. ¿Y tú sabes por qué le pasó a esta gente esto? Porque ellos no tienen el control. El control lo tiene Dios. ¿Y cuántas veces nosotros hemos perdido el sueño? Y lo digo con toda propiedad. Hemos perdido el sueño por una situación que nosotros no podemos controlar, pero queremos controlarla. Un hijo enfermo, una situación en la familia, una situación en el matrimonio, una situación en el trabajo, una situación cualquiera. Mira, ahora mismo Estados Unidos, o más bien el presidente y todo su séquito, fue allá a Irán pensando que tenían el control y pensando que podían lograr algo y lograr el famoso cambio de régimen. Fueron, tiraron bombas que vamos a pagar en los próximos 100 años
y no hubo cambio de régimen, no hubo nada, y ahora estamos estancados en una guerra que nadie quiere, ni siquiera Estados Unidos la quiere. ¿Por qué? Porque no tienen el control. Los hombres no tienen el control. Tú empiezas haciendo algo pensando que vas a obtener un resultado y terminas con el resultado opuesto. ¿Se dan cuenta? Y todo esto ocurre porque orgullosamente, arrogantemente, mejor dicho, pensamos que podemos controlar algo. Ya el Señor lo había dicho, no te afanes, no puedes cambiar tu estatura, no puedes cambiar el color de tu pelo, no puedes hacer nada de estas cosas, no puedes prolongar tu vida. Cálmate y relájate y confía en el Señor. Lo había dicho Jesús anteriormente y esto es lo que le está pasando aquí a la cúpula gobernante. Ellos piensan que tienen el control, no lo tienen y tú tampoco y yo tampoco. No lo tenemos, es mejor confiar en el Señor. Mira lo que dice, ya estamos cansados de leer este texto, pero vamos a volverlo a leer. Santiago 4, del 13 al 15. Oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor, escucha, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿No estábamos orando ahorita por alguien conocido que vino a este país tratando de encontrar la tierra prometida y ahora está preso y en peligro de ser deportado? Vino a tratar de encontrar una cosa y terminó encontrando lo opuesto. No tenemos el control. No tenemos el control. Ríndete, ríndete hoy. Llega a tu casa y di, Señor, no tengo el control, tampoco lo quiero. Quiero que tú seas el que gobierne. Y te voy a adelantar, no importa que ores así o no, de todas maneras Dios va a gobernar. Tú lo único que vas a andar es dándote cabezazos hasta que entiendas esta verdad. Ahora hay otro peligro que cometen la cúpula gobernante judía y es la enajenación del aquí y el ahora. Yo había puesto la enajenación secular, pero me di cuenta que a lo mejor secular les iba a traer cierta clase de confusión. A ver. ¿Qué significa la enajenación? La enajenación del aquí y el ahora es ese tipo de gente que solo se preocupan por esta vida. ¿Tú sabes? Por lo que tienen delante, por la vida que están viviendo. Y es así como vive el mundo hoy. Tiene mucha actualidad esto que vamos a decir a continuación. Los sacerdotes y escribas y la cúpula gobernante, el Sanedrín, estaban preocupados por mantener el status quo. Querían mantener las cosas como estaban. Se estaban preocupando por el aquí y el ahora, o sea, el de ellos. No estaban mirando por encima del sol y mirando la vida venidera, ni el reino venidero, ni la salvación. Ellos estaban preocupados en lo que tenían delante de sus ojos, lo que podían palpar con sus manos, lo que podían poseer o abrazar en ese momento. En eso es por lo que estaban preocupados. Es la gente de ahora yo diría que es como una reacción hedonista, donde nos preocupamos por tener el placer del momento. Disfruta ahora, come ahora, bebe ahora, baila ahora, canta ahora, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Vive ahora, ¿sí? Es lo que se predica hoy cada vez que enciendes el televisor. Y esta gente se estaba preocupando solamente por ese momento. Ellos habían caído en la trampa de la autojustificación y su hipocresía religiosa solo les llevaba a mirar el momento en el que estaban viviendo. No tenían visión a largo plazo. Sin embargo, hemos hablado de ello y lo saben. Cuando usted analiza la Biblia, por ejemplo, el escritor a los hebreos usa una frase o una palabra para describir a los héroes de la fe. ¿Usted sabe cuál frase es? Lo llama peregrinos. ¿Sí? Llama a los héroes de la fe, Hebreos capítulo 11, los llama peregrinos. ¿Qué es lo que es un peregrino? Un peregrino es alguien que está de paso.
Tú sabes, de paso, el verdadero creyente termina entendiendo que está de paso. Este mundo no le pertenece, esta vida no le pertenece. Las riquezas aquí son ilusorias. El tiempo aquí no lo puede controlar, sino que va de paso, va hacia una ciudad celestial que no puede perder bajo ningún concepto, porque eso es lo único que verdaderamente podrá poseer o desposeer. Y está de paso, no deja que esta vida lo atrape, que esta vida lo aguante, que esta vida lo desvíe de su propósito principal, que es obtener la próxima. Hemos hablado de eso anteriormente, cuando Jesús dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida, la ganará. Es exactamente eso. Aquí los sacerdotes y la cúpula gobernante y los labradores malvados estaban pensando en el ahora. Vamos a matar al hijo, vamos a quedarnos con la heredad, vamos a resolver el problema ahora. Ajá, como si el ahora fuera todo lo que hay. No, después del ahora hay más cosas y lo vamos a ver en el próximo encabezado. Y eso fue lo que ellos no calcularon. ¿Qué les pasa a aquellos que solo se preocupan por el aquí y el ahora? Mira, no voy a hablar mucho sobre eso porque vamos a tratarlo en unas pocas semanas. Pero mira lo que pasó cuando Jesús estaba en la cruz. Había un ladrón que le grita y le dice, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Se da cuenta? ¿No está ahí? Míralo aquí. ¿Ya? ¿Lo ves ahí? O sea, este es el ladrón que no se salva. Y le está diciendo a Jesús, eres el Cristo, tienes el poder. Baja de la cruz, sálvate a ti mismo y ya de paso, haznos el favor y sálvanos a nosotros. Él nada más está pensando en el momento en el que estaba allí. ¿Y qué pasó con este hombre? Bueno, este hombre terminó perdiéndose. Pero la reacción del otro preso o del otro que estaba condenado al lado de Jesús no pensó en el aquí y en el ahora, sino que pensó en el reino venidero. Por eso le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Uno de ellos pensó en el aquí y ahora, desciende la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Ese se perdió. Y el ladrón de la cruz pensó, el otro ladrón pensó, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se da cuenta? Pero vamos a ver otra gente que ya hablamos de él ya. Sobre el aquí y el ahora. Lucas 16 del 22 al 23. Y dice, y sucedió que murió el pobre, estamos hablando de Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Ya esto lo vimos en clases pasadas. ¿Y qué dice el pasaje? Que el rico vivía en opulencia y que todos los días hacía banquete como si fuera un rey y que vestía lujosamente, ¿verdad que sí? Y lo único que quería era disfrutar, ganar, tener, acaparar, ¿verdad? Era por lo único que se preocupaba. Pues ¿qué pasó? Se murió. ¿Y a dónde fue? Dice, en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Ese es el destino de las personas que solo se preocupan por lo que tienen delante de sus narices. ¿Sí? Ahora, los labradores malvados cogieron al hijo, lo sacaron fuera y lo mataron. Es impresionante. Jesús usa las palabras las palabras que Jesús usa en esta parábola son impresionantes, porque es exactamente lo mismo que le va a pasar a Jesús. Primero se identifica como el hijo, como el amado, como el único. Y ahora está diciendo que al hijo lo cogieron fuera y lo mataron. Mira lo que dice Hebreos. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, ¿qué dice ahí? Padeció fuera de la puerta. ¿Qué significa eso? La gente que era crucificada, eran crucificados fuera de la ciudad. No se crucificaban en las ciudades, se crucificaban afuera. Entonces, aquí al heredero de la viña lo matan afuera y a Jesús
el Dios que creó los cielos y la tierra, lo sacan afuera y lo crucifican. Es exactamente el mismo lenguaje. Pero el pueblo, no el pueblo, pero los gobernantes judíos pensaban que una vez muerto Jesús, se iba a resolver el problema. Eso es lo que ellos estaban pensando en el aquí, en el ahora de ellos. Lo matamos y como dicen en Cuba, muerto el perro, se acabó la rabia. Se nos acabaron los problemas. Eso fue lo mismo que pensaron los labradores malvados. Matamos al heredero y la viña será nuestra. ¿Sí? Eso es lo que pensaban. Resolver el problema y obtener la ganancia. Bien, pues resulta que no. No tienes el control. Y siempre hay una consecuencia por las cosas como las hacemos. Y eso nos lleva al encabezado 3. Dale el micrófono ahí a Isa. Sí, a Isa para que lea. Bueno. Por tanto, ¿qué hará el dueño de la vida? De la viña. De la viña vendrá a disfrutar. Presta atención. Vendrá y destruirá. Vendrá y destruirá. Destruirá a esos labradores y dará la viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron, nunca suceda tal cosa. Pero él, mirándoles firmemente, dijo, entonces, ¿qué quieres decir? Esto está escrito, la piedra no desecharon. La piedra que desecharon. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular no se ha piedra angular se ha convertido. Todo el que caiga sobre la piedra será hecho pedazos, y el ángel, y aquel sobre quien ella caiga, lo esparcirá como polvo. Los escribas y los principales sacerdotes procuraron echarle la mano al que misma hora, pero temieron al pueblo, porque comprendieron que contra ellos había dicho esa parábola. Muy bien, gracias. Ahí vamos practicando poco a poco. Excelente. Ellos estaban preocupados por el aquí y el ahora, pero hay consecuencias. No nos vamos a poder librar de las consecuencias. El mismo Jesús dice, ¿qué le hará el dueño? El Señor no espera para que el público responda. El Señor dice que el dueño vendrá y les cobrará por las acciones que han hecho. El Señor dice, vendrá y destruirá a esos labradores. Pero lo más escalofriante que dice Jesús es que el dueño de la viña va a agarrar la viña y se la va a dar a otros labradores. ¿Sí? Le está primero diciendo, ¿qué va a pasar? Juicio. Quisieron salvarse, quisieron apalancarse, quisieron establecerse, quisieron y pretendieron tener el control, pensaron solo en su momento y lo que va a venir sobre ustedes es un juicio terrible. ¿Y qué va a pasar después del juicio? Bueno, pues voy a agarrar la viña y se la voy a dar a otros labradores. Este es el tema de la inclusión gentil que es central en Lucas, ¿sí? El Señor aquí está diciendo básicamente que los judíos van a perder la viña, van a ser desarraigados, al menos los desobedientes, y que los gentiles se les va a dar la oportunidad para que crean. Es lo mismo que les había advertido ya Juan el Bautista cuando les dijo que Dios era poderoso para hacer hijos de Abraham de las piedras. ¿Se acuerdan? Hablamos de eso, yo creo que la vez pasada. Ahora, esto no es algo que pudiera coger de susto a los
a los israelitas o a los judíos del tiempo de Jesús, ya Isaías lo había profetizado. Mira aquí, Isaías 5, del 5 al 6. Dice, ahora pues, dejad que os diga lo que... Esta está a continuación del Isaías que leímos ahorita. Dice, ahora pues, dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña. ¿Por qué? Porque la viña le había dado frutos silvestres. Y dice, quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será hollada. Y haré que quede desolada. No será podada ni labrada. Y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Mira Jesús, Mateo 8, del 11 al 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Sí? Se acaba de completar el peor destino posible para la nación escogida. Como leíamos en la clase pasada, os dejaré, ha dicho el Señor. El Señor acaba de sellar el destino de la nación. ¿Con qué? Con juicio. ¿Con qué? Con destrucción. ¿Con qué? Con inclusión gentil. Y no estamos hablando, porque sé que el mensaje este se ve online, no estamos hablando de que creemos en lo que se conoce por ahí como la doctrina del reemplazo, que son algunos teólogos que dicen que los gentiles, la iglesia, sustituyó a Israel. No es así, ¿ok? Y lo vamos a ver en dos incisos más adelante. Este era el plan de Dios todo el tiempo. Y Israel no se perdió completamente. Se perdieron solo los desobedientes, pero se salvaron israelitas y se siguen salvando hasta el día de hoy israelitas por medio de Cristo. Y nosotros los gentiles que nos salvamos porque también creemos en Cristo, somos insertados en el Israel espiritual. Luego, el plan de Dios ha sido así desde el mismo momento, pero ahorita vamos a estar hablando de esas cosas. Ahora, ¿qué pasa aquí? El Señor dice, bueno, pues entonces va a venir las consecuencias y va a venir el dueño y va a castigar y matar a los labradores malvados, va a agarrar la viña y se la va a dar a otros. Y el público está entendiendo, por supuesto, porque ellos han tenido a Isaías por 400 años y sabe Dios cuántas veces han leído este pasaje y entienden lo que el Señor está diciendo. ¿Y qué dicen ellos? Nunca nos suceda tal cosa. Nunca nos suceda tal cosa. Otra manera de decirlo, Dios no lo quiera que esto pase. Ok, ellos reconocen que este sería el peor destino posible y ellos mismos dicen, Dios no quiera que eso nos suceda. Pero vuelve Isaías, en donde estábamos leyendo lo que es un verso antes, Isaías 5:4, y vuelve Isaías a tomar el control de la narrativa. Y miren lo que dice Isaías. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué? ¿Por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Pensar que faltó algo por hacer con Israel es blasfemia contra Dios. Dios había hecho todo por Israel. Dios había hecho la nación de un solo hombre. Dios había sacado la nación con mano poderosa de Egipto. Los hizo cruzar por el mar como en tierra seca. Destruyó a los ejércitos del faraón. Los alimentó en el desierto. Les dio agua. Les dio una columna de nube que los ayudara en las mañanas del desierto y les dio columna de fuego en la noche que les ayudara con el frío. La ropa y el calzado no se envejeció el tiempo que estuvieron en el desierto. ¿Y qué fue lo único que cosechó el Señor de Israel en la peregrinación desde Egipto? Rebeldía
pura, al punto que el Señor se enojó y hizo que se murieran 40 años en el desierto, que toda la generación pasara. Entonces los niños iban a crecer y iban a entrar a la tierra y le iban a poseer. Solo Josué y Caleb entraron de esa generación. Ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida. Pero el Señor los mandó a conquistar la tierra y a destruir todos sus habitantes y no lo hicieron. Y estuvieron sufriendo por esto todo el tiempo que duraron las monarquías en Israel. Y toda la herejía y toda la rebeldía del tiempo de las monarquías los llevó a la cautividad. Y después se pasaron 70 años en la cautividad, pero Dios los trajo de allá y los reconstruyó y les volvió a dar un templo. ¿Y qué pasó? Se volvieron a prostituir y se volvieron a separar, ¿sí? ¿Y qué pasó después? Bueno, pues pasó después que el Señor llegó, Jesús, y se encontró con el desastre de nación en que se habían convertido de nuevo. Y dice Isaías, ¿qué más se puede hacer por esta viña? Ya lo hice todo. Bueno, lo único que puedo hacer por la viña es emitir juicio sobre ella. Pero esto no es un juicio del que se regrese. Esto es un juicio definitivo. La nación sería destruida. Y esta gente entonces grita, Dios no lo permita. Y Jesús le dice, entonces, ¿por qué está escrito? Y le da y le cita a Isaías nuevamente y les habla de la piedra angular. ¿Sí? Vamos a ver cómo es que Jesús lo dice y después les leo Isaías. Entonces, mira, dice Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazo y aquel que en ella caiga lo esparcirá como polvo. Ellos dicen que no pase tal cosa, que el Señor no lo quiera. Y el Señor le dice, pero espérate, ¿no dice Isaías que eso es exactamente lo que pasará? Que la piedra angular escogida sería desechada y esta piedra terminaría desmenuzando a todos. No, no está escrito ya. Miren la profecía de Isaías. Miren aquí. Entonces él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán allí y caerán y serán quebrantados, serán enlazados y apresados. ¿Se da cuenta? El Señor dice que Dios no lo quiera. No, es que ya se ha predicho, ya fue soberanamente establecido por Dios que yo, el Mesías, el Hijo único y amado de Dios, sería desechado por ustedes y que por causa de esto vendría el juicio. Ya está escrito, ya no es momento para decir, ¡ay no! Es que ya ha sido decretado. Les voy a explicar rápidamente cómo esto funciona. Porque Dios decreta el evento, pero Dios no fuerza a la gente al pecado. La gente peca voluntariamente. El pueblo, los líderes, los que rechazaron a Jesús, lo hicieron porque quisieron. Ahora, Dios decreta desde la eternidad el evento, sí, soberanamente, y lo establece y dice, ok, el Mesías va a ir y el pueblo lo va a rechazar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios decreta el rechazo del Mesías? Tú dirás, oye, ¿no es mejor que Dios obre para que el Mesías sea aceptado? No, porque el rechazo que va a sufrir el Mesías va a poner al Mesías, ¿dónde? En la cruz. Brillante. Lo va a poner en la cruz. Y allí es exactamente donde Dios necesita que esté el Mesías. Pero Dios necesita que el Mesías muera, pero Dios no lo puede matar. Lo tiene que matar el pueblo y el pueblo quiere matarlo. Luego Dios dice, ok, ¿se acuerdan lo que estábamos hablando en clases pasadas sobre la vida de José? Bien, exactamente es eso. Dios dice, ok, ¿ustedes quieren matarlo? Mátenlo. Yo necesito que el Mesías muera, porque la muerte del Mesías va a traer salvación a su pueblo. ¿Se dan cuenta? Luego,
Todo esto estaba decretado soberanamente por Dios para que el pueblo rechazara por ellos mismos al Mesías, lo pusieran en la cruz, el Mesías muriera por el pueblo escogido. Por eso es que Pedro, cuando predica en Pentecostés, él dice que Jesús muere por el anticipado conocimiento de Dios. Fue Dios el que necesitaba que Jesús muriera, pero Dios no lo mata el pueblo voluntariamente. El pueblo mató al Mesías porque quiso. Mató al Mesías porque quiso. Ahora, ¿cuál es el propósito de la parábola o cuál es la enseñanza de la parábola? Bien, la parábola está ahí para decir, el Mesías va a ser rechazado, el Mesías va a ser muerto, el Mesías va a ser enterrado, pero el Mesías va a resucitar y el Mesías va a vencer. Luego yo castigaré al pueblo que mató al Mesías. A ver. Pero no que Jesús dijo que lo matara porque él iba a pagar para nuestros pecados. Exactamente eso es lo que estoy diciendo. Iba a morir en la cruz para salvar a su pueblo. La gente quiere que muera, eso es lo que te estoy enseñando, exactamente. ¿Dónde está la contradicción ahí? No existe. Todo era plan de Dios. A Dios no se le salieron las cosas de las manos y la gente terminó matando al Mesías. No, es que eso estaba establecido porque Dios necesitaba que el Mesías muriera. Dios soberanamente decreta estas acciones para que ellos pongan de por sí a Jesús en la cruz. Vamos a ver, ¿dónde es que está? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Sí? El Mesías iba a ser rechazado, la piedra angular iba a ser rechazada por algunos y lo pondrían en la cruz, pero iba a ser reconocida por otros que llegarían a ser hechos hijos de Dios. Todo eso era el plan de Dios. Dios lo tenía todo bajo control. Dios siempre tiene el control. Concluyo. El texto lucano especifica que los sacerdotes y escribas entendieron que la parábola había sido contra ellos. Por eso trataban de echarle mano a Jesús. Es algo terrible entender la palabra, pero aún así que no sea provechosa por la dureza del corazón. Entender que el juicio viene, saber que se ha rechazado a Dios conscientemente y aún así no tener temor alguno es evidencia de reprobación. Es triste, pero real, que esa es la condición de muchos en la actualidad. Pero si tú entiendes el peligro en que se encuentra tu alma y quieres escapar del juicio y la condenación, Jesucristo es la piedra angular, heredero de todo, el Hijo amado, el único que puede salvarte. La puerta está abierta y la gracia disponible. Cree en Jesús, arrepiéntete y obtén el oportuno socorro. No puedes controlar tu vida ni tu futuro y pensar solo en el ahora es de necios. Presta atención a la voz del Espíritu, ríndete a Dios y deja que Él se encargue. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por esta palabra. Si algo nos toca a nosotros, que somos tus hijos y que estamos aquí escuchando estas palabras en esta mañana, es que tenemos que rendir nuestra voluntad a ti y tenemos que dejar que tú tomes el control absoluto de nuestras acciones y de nuestra vida. Nosotros no tenemos el control, nunca lo hemos tenido y nunca lo tendremos. Y generalmente cuando tratamos de hacer algo supuestamente porque creemos que vamos a hacer un bien, terminamos haciendo todo lo contrario y obteniendo los resultados más inesperados. Pero si nos dejamos guiar de tu espíritu, si nos dejamos guiar por tu espíritu que vive en nosotros, los resultados pueden ser totalmente diferentes y por fin llegará la paz y tendremos sosiego
y tendremos confianza de que ya no somos nosotros los que dirigimos el timón de nuestra vida, sino que eres tú, Señor, como debe ser. Danos confianza, ayúdanos a caminar contigo y ayúdanos a, cada vez que tengamos que tomar una decisión, parar en nuestros caminos y decir, Señor, toma tú el control, toma tú la situación y haz conforme a lo que te plazca. Ayúdanos a renunciar a nosotros mismos para poder ganar la vida que no podemos perder. En el nombre poderoso de Jesús oramos, te damos gracias. Amén. Gracias, Señor.